Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al sexto episodio de Simple Opinión, un espacio para opinar y hablar acerca de cosas cotidianas de la vida y enseñanzas. Y en el capítulo de hoy les traigo el adulterio y la fornicación. Ok, estas son palabras o un capítulo que de verdad va a mover un poco lo que es la actualidad hoy en día en el mundo, porque ¿qué es realmente la fornicación? ¿Qué es realmente el adulterio para los ojos del mundo hoy en día? La depravación yo diría que ha tomado lugar en el mundo y se ha normalizado. Lo que antes era prohibido, hoy se ha vuelto común. Lo que antes era inmoral, hoy se ha vuelto moral e incluso cualquiera que se atreva a discutirlo o a debatirlo es una persona, como le dicen hoy en día, poco actualizada, o una persona de antigua, o una persona que juzga sin saber cómo está el movimiento hoy en día. Y realmente déjenme decirles que eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque nosotros no podemos, a pesar de que el mundo lo quiere llamar actualización o innovación o nuevas reglas del mundo, nosotros no somos quienes para adaptarnos o decidir a qué nos debemos adaptar. Entonces, el mundo hoy se ha actualizado, entre comillas, el mundo hoy se ha renovado y hoy podemos ver fornicación, ya más adelante les voy a explicar qué es la fornicación en menores de edad. Podemos ver adulterio y el adulterio es algo que es implementado en muchos países como orgullo para el hombre o para la mujer, como método de venganza, como método de desquite o como simplemente hacernos esclavos de nuestros placeres sin saber realmente que nos están condenando y sin saber realmente que estamos quebrantando un mandamiento directo. Porque muchas veces nosotros queremos pensar o nos hacemos ¿cómo se llama? Conocedores de los mandamientos, pero en el mandamiento claro está donde dice, no cometerás adulterio. Y lo pasamos por alto. Simplemente tomamos los mandamientos que nosotros consideramos adecuados para nuestro estilo de vida, los mandamientos que nosotros consideramos adecuados para que nosotros vivamos nuestra vida de la manera que nosotros creemos correcta y nos olvidamos que hay unos mandamientos y unos estatutos. Sí, hay muchas leyes que nosotros nunca hemos escuchado, pero ¿quién no ha escuchado los mandamientos? Y ojo, hacerte o desconocer, hacerte ignorante o desconocer la ley no te exime de su responsabilidad. Siempre hay una responsabilidad, pero vuelvo y les repito, ¿quién no es conocedor de estos 10 mandamientos? Y a esto vamos a entrar entonces. Primero les quiero decir qué es el adulterio en medida humana, no en la parte bíblica, y después se los voy a desglosar en la parte bíblica. ¿Qué es el adulterio? El adulterio es la relación sexual voluntaria entre una persona casada y alguien que no es su cónyuge. Es considerado una violación a los votos matrimoniales y dependiendo del código civil o religioso de cada país conlleva distintas consecuencias legales, sociales y morales. Entonces, aquí es donde quiero ir. El adulterio básicamente es eso, es ser infiel, es tener tu cónyuge, haber elegido tu cónyuge, haber elegido tu pareja en matrimonio. Para el matrimonio hoy en día se usan dos métodos, tanto lo legal, tú vas, lo que se llama el matrimonio civil, como lo religioso, que es ir a la iglesia, casarte delante de un pastor o un cura según tu religión. Entonces, todo esto conlleva distintas consecuencias cuando nosotros cometemos adulterio. Las consecuencias legales, ¿cuáles son? El divorcio. Muchas personas traen problemas a su familia, separación de bienes, separación de hijos. Entonces traemos el pecado, trae la muerte. La muerte es eso. Traemos desastre a nuestras vidas, traemos pecado a nuestras vidas por simplemente no saber qué es el adulterio y como todo pecado trae destrucción. Ahora nos vamos a la parte bíblica. Como se los digo, el pecado trae muerte. A nosotros cometer adulterio estamos invitando el pecado en nuestras vidas, estamos cometiendo un pecado y al momento después de ese pecado, lo que viene después es eso, muerte. Muerte en el amor, muerte en la familia, muerte para nosotros mismos como personas, porque usualmente veo muchas experiencias donde sí, la persona comete adulterio, hombre, mujeres, y al final de cuentas nunca sirvió para nada. Nunca fue como darle placer a tu carne, darle placer a tus pasiones y después dices, ¿en serio valió la pena? Muchos se arrepienten y ahí es donde está el arrepentimiento y muy bien, pero ¿realmente vale la pena cometer adulterio solamente porque desconocemos realmente lo que afecta ese pecado? Y ahora voy con la fornicación. Son dos cosas distintas.
Quiero separarlas, va todo en el mismo tema, pero quiero separarlas. ¿Qué es la fornicación? La fornicación se define en términos generales, según la RAE, la Real Academia Española, como el acto de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. El concepto abarca toda actividad sexual considerada ilícita o impura fuera de los límites del vínculo conyugal. En resumen, ¿qué es la fornicación? Es mantener relaciones sexuales con personas fuera del matrimonio. Ese nunca fue el orden. Nosotros hoy en día nos atrevemos a criticar otras culturas u otras religiones cuando dicen, no, para tener relaciones con esa persona necesitamos estar casados, necesitamos primero conocernos, estar casados y después viene la relación sexual. El ser humano alteró todo eso, lo llevamos y cambiamos el orden. Cambiamos el orden. Ahora no, primero tengo que tener relaciones sexuales para ver qué tal es esa persona y ya después, y bueno, si me complace, pues me caso. Nunca ha sido así, en los primeros tiempos no fue así. ¿Y por qué debió de cambiar? Hoy en día la relación sexual se ha normalizado, fornicar se ha normalizado. Fornicar nosotros lo hemos culturalizado como el acto de fornicación, pero ahí está la definición de qué es fornicación. Llevar a cabo actos sexuales sin tener ningún tipo de relación matrimonial. Entonces, eso es fornicación. Ya les dije ambas definiciones en el método humano, vamos a llamarlo así. Pero, ¿qué es la fornicación y qué es el adulterio para Dios? ¿Qué es lo más importante? Quise explicarlo primero como definiciones humanas, pero ahora lo voy a explicar como lo realmente importante que es para Dios. Según la Biblia, ¿qué es el adulterio? El adulterio es la actividad sexual voluntaria entre una persona casada y alguien que no es su cónyuge, considerado una grave violación de pacto matrimonial, un pacto. El matrimonio es un pacto entre dos personas donde le entregan su relación a Dios y Dios consagra ese matrimonio y al momento de cometer un adulterio, es decir, estar con una persona que no es nuestra cónyuge, estamos rompiendo ese pacto. Entonces después decimos, Dios mío, ¿por qué nada me sale bien? Dios mío, ¿por qué trajiste esta desgracia a mí? Tú rompiste el pacto. Tú fuiste quien trajo la desgracia. Dios no tiene la culpa de nuestros actos. Dios nos da libre albedrío para nosotros poder decidir si decidimos la vida o decidimos la muerte. Y el pago del pecado es la muerte. El pago de Dios y seguir sus estatutos y sus mandamientos es la vida. Y un pecado contra Dios fue prohibido estrictamente en el séptimo de los 10 mandamientos, que dice, no cometerás adulterio. ¿Qué es la fornicación o inmoralidad sexual delante de los ojos de Dios? Es el término usado en el Nuevo Testamento para referirse a cualquier relación sexual fuera de los límites del matrimonio, incluyendo el sexo antes del matrimonio entre solteros. Entonces, ya vemos que para ambos pecados, ambos términos, no le agradan a Dios y también no son buenos, buen visto en la sociedad, pero hoy en la sociedad se ha normalizado más que todo la fornicación. El adulterio se sigue siendo, aquella persona que le es infiel a su esposo puede ser mal visto delante de los ojos de los humanos. Delante de los ojos de Dios siempre está mal visto. Delante de los ojos humanos empezamos a poner peros, empezamos a poner excusas, empezamos, no, pero es que ella no se portaba bien y no le cocinaba como él quería y no lo atendía como él quería. El matrimonio, cuando nosotros nos casamos, es un pacto que nosotros hacemos con la persona, donde decimos en las buenas y en las malas. No solo en las buenas. Es decir, si ella no me está haciendo la comida que a mí me gusta, que no es el deber, no estoy siendo machista con esto, porque puedo llevarlo a la viceversa. Si él no me está haciendo la comida que me gusta, si él no me está haciendo detallista o ella está siendo detallista, no, esas son las malas, yo prefiero irme con otra persona y ya. No fue así. Nosotros decidimos estar en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Ese es el pacto que nosotros hacemos al momento de casarnos. Al momento de quebrantarlo, por cualquier dificultad, hoy el ser humano ve el matrimonio como más como un compromiso obligatorio que como algo que realmente quiere hacer. Entonces, cuando vienen los problemas o cuando viene cualquier situación, huimos, decidimos huir. Y lo que tenemos es que seguir luchando, lo que tenemos es que seguir batallando, lo que tenemos es que seguir peleando por ese amor, peleando por ese matrimonio y alimentarlo cada día más, hablar, ver cuáles son los errores que podemos encontrar, en lugar de escaparnos por el pecado. Para la fornicación, existe otro modo de pensar hoy en la vida cotidiana. Hoy se ve es muy común fornicar, es muy común ir a fiestas, ir a discotecas y después de ahí, más que todo, en los países occidentales, aunque no lo crean, los países de Oriente Medio, los países siguen siendo países tradicionales en ese sentido.
Con sus cosas que criticar, sí, las hay muchas, pero siguen siendo tradicionales, pero para los occidentales eso se ha vuelto como que algo normal. Ok, yo tengo relaciones con cualquier persona que me conseguí, llevamos el conteo muchas veces, no, yo llevo 10, llevo 20, llevo 30. Y lo que no sabemos que el acto sexual, no quiero que esto se lo tomen de manera, oh, no, es que tú estás muy religioso y eso no es así, estás exagerando, no quiero que se lo tomen de esa manera. Mírenlo de una manera como que su cuerpo es lo más preciado que ustedes tienen, lo más preciado que Dios nos dio en la vida. Y su cuerpo es la manifestación de la vida. Sin su cuerpo las personas no pudieran ver la vida. Si ustedes no están vivos, si su cuerpo no se mueve, si su cuerpo no está presente, esa persona es una persona muerta. Entonces, ese es el regalo que Dios nos dio, la vida. Y el cuerpo es la herencia de esa vida, es la manifestación de esa vida. Entonces, al momento de nosotros unir nuestro cuerpo con otro cuerpo, estamos combinando, estamos llevando, por eso es que dicen intimidad. Se llama intimidad. Estamos yendo a la intimidad, estamos intimando con esa persona, pero no con los valores adecuados. No sabemos quién es esa persona, no conocemos de dónde proviene esa persona y tendemos a adquirir su cuerpo también. Alma y alma se hacen uno, pero no conocemos realmente su alma. Y esa alma que nosotros estamos adquiriendo puede infectar nuestra alma. Tal vez nosotros somos servidores de Dios, tal vez nosotros creemos en Dios, pero si esa persona no cree en Dios, si esa persona realmente ha cometido actos malos delante de los ojos de Dios, tú estás adquiriendo todo eso, estás llevando todo eso a tu vida y todo eso afecta porque estás fornicando. Cuando uno se casa es porque conoce a la persona, ama a la persona, conoce quién fue la persona y decide construir con la persona. Ya viene después de casarte, de confirmar, mira, sí, yo me quiero casar contigo, el acto. Y ahí es donde nosotros podemos tener un buen acto en base al amor, en base a la bendición y en base a la unión que nosotros hemos decidido formar. No en base a una noche de copas, no en base a un desliz. ¿Por qué creen que hay tantos hijos hoy en día que nacen por fuera del matrimonio y tantos niños abandonados, tantas mujeres solteras, tanta madres solteras, perdón? Que simplemente tuvieron una noche de pasiones y el papá, que debió hacerse responsable, porque eso no lo justifica, también se puede ver así. Hay muchos padres en matrimonio, pero los casos son menores. En matrimonio el padre tiene un hijo y no se hace responsable, ese es otro caso, existen. Pero la mayoría de los casos que se ven donde la madre queda soltera con el niño, o el padre incluso queda soltero con el niño porque la madre no estaba lista para tenerlo, tantos abortos también se pueden dar dentro del matrimonio. Yo sé, hay muchas personas que me van a decir, no, pero dentro del matrimonio también hay personas que abortan. Ok, ¿por dónde se dan la mayoría de los casos? En jóvenes que no tienen información, en jóvenes que no tienen guía, tienen relaciones sexuales, fornican y al momento de salir embarazadas optan por el aborto como escapatoria, sin saber que estás matando una vida. Pero eso es otro tema. El aborto es otro tema. Vamos a concentrarnos en lo que es la fornicación y el adulterio. Entonces, esta es la base. Esa es la base más que todo de qué es la fornicación, qué es el adulterio, por qué es tan mal y por qué debemos cambiar nuestra manera de pensar hoy en la sociedad y debemos tomarnos en serio al momento de tener una relación sexual con alguien. Por eso ya hay enfermedad de transmisión sexual, por tanta promiscuidad. Tal vez el mensaje antes no haya sido dado de la mejor manera, tal vez el mensaje no haya sido dado de la manera correcta, pero la manera correcta es esa, casarte. Por más aburrido que suene, por más tradicional que suene, es el deber ser. Por eso es que las familias de antes duraban tanto, por eso es que las familias de antes tenían muchos hijos y aún así existía la infidelidad. Claro que sí, siempre ha existido. Pero el real matrimonio fuerte viene de una unión que se pensó, que se conoció, que se amaron, se dieron una oportunidad y después entró en la relación sexual. A continuación les quiero leer unos versículos y capítulos de la Biblia en donde nosotros podemos encontrar qué es el adulterio, cómo Dios ve el adulterio, ve ese pecado. Ya lo puso en los mandamientos. Sí, lo puso en los mandamientos porque es algo que realmente con los 10 mandamientos yo los veo como los 10 pilares de la ley. Hay muchas más leyes, hay muchas más cosas que Jesús y los profetas a través de la Biblia nos dijeron que estaban males. Pero los 10 mandamientos básicamente es lo que todo el mundo conoce, lo que todo el mundo desde pequeño te infunden en tu casa, si eres de familia católica, de familia cristiana, te infunden en tu casa, son los primeros que tú aprendes. Y muchas veces nos olvidamos de nuestros primeros aprendizajes. Entonces, les voy a leer esto y quiero que ustedes sientan qué es el adulterio, lo puedan entender delante de los ojos de Dios, delante de cómo se ve el adulterio delante de sus ojos y cómo podemos cambiar, cómo podemos hacer switch y cómo podemos
llevar una mejor vida, cómo podemos apartarnos de ese pecado y renovarnos y aprender a tener una vida delante de los ojos de Dios, tanto en matrimonio o como solteros, correcta. Entonces, lo primero que le quiero ver está en Juan 8, del 1 al 11, y dice así: la mujer sorprendida en adulterio. Pero Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se la ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés no ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaba entendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor, respondió ella. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Esto primero que los leí fue una mujer que fue sorprendida en adulterio por los maestros de la ley, así como hoy en día muchas personas pueden ser sorprendidas en adulterio. Nadie tiene el derecho de juzgar, nadie tiene el derecho de decirte tú eres culpable o eres inocente sino Dios. Dios sabe cuál es tu corazón, Dios sabe lo que tú haces, el pecado que llegas a cometer y Él está dispuesto a perdonarte siempre. Pero miren lo que Jesús dijo al final: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Cometer adulterio en matrimonio hoy en día es fácil por la manera como les expliqué que lo vemos. Hoy en día puede calificarse como algo fácil, una infidelidad. Delante de los ojos de Dios, buscar su perdón es eso, arrepentirte. Arrepentirte. Conozco muchas historias de personas que se arrepintieron, volvieron a sus familias y hoy están felices porque se arrepintieron del acto, pero la clave está en no vuelvas a pecar. Si tú a una persona la engañas de esa manera, a tu esposa, a tu esposo, lo engañas de esa manera y te arrepentiste, él capaz está dispuesto a perdonarte, capaz está dispuesto a reconstruir lo que fue quebrantado, que reconstruir la familia que fue quebrada, pero si tú lo vuelves a hacer, esa persona te volvería a perdonar. Esa persona realmente, su corazón estaría dispuesto a hacerlo. Entonces, Dios te perdona y Dios es tan misericordioso y tan grande, tan bueno, que lo haría, pero no vuelvas a pecar. El éxito del perdón está en arrepentirte de verdad y hacer una transformación en tu vida, hacer una transformación en tu manera de pensar, hacer una transformación en tu manera de actuar para no seguir haciéndolo. Eso es lo que nos quiere dejar ver este capítulo. Miren cómo la mujer ya nadie la estaba condenando, fue acusada por adulterio y Jesús la perdonó. Jesús le dijo: nadie ya te está condenando, vete, pero no vuelves a pecar. Lo siguiente que les quiero leer está en Proverbios. Los proverbios son los proverbios de Salomón. Salomón fue un rey que Dios, cuando él tomó la corona, Dios le dijo: ¿qué quieres que te dé? Y él pidió sabiduría. Por eso es que uno de los libros más sabios de la palabra son los proverbios. Y hay unos proverbios en y hay una y hay unos proverbios, que son el 5 y el 8 que hablan del adulterio, y dicen así. Proverbio 5, advertencia contra el adulterio. Hijo mío, pon atención a mi sabiduría y presta oído a mi buen juicio, para el que hablar mantengas la discreción y retengas el conocimiento. De los labios del adúltera fluye la miel, su lengua es más suave que el aceite, pero al fin resulta más amarga que la hiel y más cortante que una espada de dos filos. Sus pies descienden hasta la muerte, sus pasos van derecho al sepulcro. No toma ella en cuenta el camino de la vida, sus sendas son torcidas y ella no lo reconoce. Pues bien, hijo mío, préstame atención y no te apartes de mis palabras. Aléjate de la adúltera. No te acerques a la puerta de su casa, para que no entregues a otros tu vigor, ni tus años a gente cruel, para que no sacies con tu fuerza a gente extraña ni vayan a dar en casa ajena tus esfuerzos, porque al final acabarás por llorar cuando todo tu ser se haya consumido, y dirás: ¿cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? No atendí a la voz de mis maestros, no presté oído a mis instructores. Ahora estoy al borde de la ruina, en medio de toda la comunidad.
Bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial. Habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas públicas. Son tuyas y solamente tuyas. Y no para que compartas con extraños. Bendita sea tu fuente. Goza con tu esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una cervatilla encantadora. Que sus pechos te satisfagan como siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. ¿Por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte al pecho de la mujer ajena? Nuestros caminos están a la vista del Señor, Él examina todas nuestras sendas. Al malvado lo atrapan sus malas obras, las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Morirá por su falta de disciplina, perecerá por su falta de sensatez o por su gran insensatez. Aquí en el Proverbio 5 vemos como el proverbio te invita a no dejarte, a no derramar tus aguas en las calles, a no perder tu exclusividad. Tu matrimonio es una exclusividad. Enamórate cada día de tu esposa, enamórate cada día de tu esposo. No te dejes llevar por las aguas de la adúltera o del adúltero, porque son como la miel, las palabras son como la miel, pero el resultado termina siendo amargo, el resultado termina siendo fracaso, el resultado termina siendo maldad. Y todo se regará y eso se regará por todo el pueblo, todas tus aguas, toda tu exclusividad se regará por por todo el pueblo. Mantente exclusivo a tu esposa, enamórate de tu esposo, busca cada día el amor en él, busca cada día el amor en ella y mantente fiel, mantente exclusivo para ella. Y Proverbios 8 dice lo siguiente, llamado a la sabiduría. ¿Acaso no está llamando la sabiduría, no está elevando su voz la inteligencia? Toma sus puestos en las alturas, a la vera del camino, en las encrucijadas, junto a las puertas que dan a la ciudad. A la entrada misma grita su voz en cuello, a ustedes los hombres los estoy llamando. Dirijo mi voz a toda la humanidad, ustedes son los inexpertos, adquieran prudencia. Ustedes los necios obtengan discernimiento. Escúchenme que diré cosas importantes. Mis labios hablarán lo correcto. Mi boca expresará la verdad, pues mis labios detestan la mentira. Las palabras de mi boca son justas. No hay en ellas maldad ni doblez. Son claras para los entendidos e irreprochables para los sabios. Obtén por mi instrucción no por la plata, por el conocimiento no por el oro refinado. Vale más la sabiduría que las piedras preciosas, y ni lo más deseable se le compara. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Míos son el consejo y el buen juicio. Míos son el entendimiento y el poder. Por mí reinan los reyes y promulgan leyes justas los gobernantes. Por mí gobiernan los príncipes y todos los nobles que rigen la tierra. A los que aman les correspondo, a los que me buscan me doy a conocer. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Mi fruto es mejor que el oro fino. Mi cosecha sobrepasa la plata refinada. Voy por el camino de la rectitud, por los senderos de la justicia, enriqueciendo a los que me aman y acrecentando sus tesoros. El Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Fue establecida desde la eternidad. Desde antes que existieran en el mundo, no existían los grandes mares cuando yo nací. No había entonces manantiales de abundantes aguas. Nací antes de fueran formadas las colinas, antes de que cimentaran las montañas, antes que Él creara la tierra y los paisajes y el pueblo primordial con que hizo el mundo. Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y Él trazó el horizonte sobre las aguas, ahí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando señaló los límites del mar para las aguas obedecieran su mandato, cuando plantó los fundamentos de la tierra, allí estaba yo, afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia. Me regocijaba en el mundo que él creó, en el género humano me deleitaba. Y ahora, hijos míos, escúchenme, dichosos los que van por mis caminos, atienden a mi instrucción y sean sabios. No la descuiden. Dichosos los que escuchan a mis puertas están atentos cada día, esperando la entrada de mi casa. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe del Señor, quien me rechaza se perjudica a sí mismo, quien me aborrece ama a la muerte. Entonces, aquí podemos ver que la sabiduría está desde mucho antes. Ser sabios es importante. Y en estos momentos, cuando nosotros nos vemos tentados por el adulterio, ser sabios es la clave. Aprender a analizar, aprender a discernir, aprender con sabiduría, saber dónde estamos parados, saber hacia dónde vamos a ir. Y la sabiduría te sacará de ese problema. El saber del que está bien y qué está mal. Por eso el saber es poder. Entonces, podemos rechazar ese pecado, podemos rechazar esa impureza, podemos salir huyendo si somos sabios y si entendemos el por qué
y cómo debemos hacerlo. Lo siguiente que les quiero leer está en 2 de Samuel 11, la historia de David y Betsabé, y dice así: en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era, y le informaron se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías, elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías elitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó en la entrada del palacio donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó: has hecho un viaje largo, ¿por qué no fuiste a tu casa? En este momento respondió Urías: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre, y yo voy a entrar a mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como que su majestad vive, yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate aquí y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla donde la lucha sea más dura, luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Por tanto, cuando Joab había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de, los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en batalla también perdió la vida Urías elitita. Entonces Joab envió a David un informe con todos los detalles del combate y le dio esta orden al mensajero: cuando hayas terminado de contarle al rey todos los pormenores del combate, tal vez se enoje y te pregunte por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla. ¿Acaso no sabían que le dispararían desde la muralla? Quien mató a Abimelech huyó de Jerubeset. ¿No fue acaso una mujer al que le arrojó una piedra y de molino desde la muralla de Tebes y lo mató? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Pues si te hace estas preguntas, respóndele: también ha muerto Urías elitita, siervo de su majestad. El mensajero partió y al llegar le contó a David todo lo que Joab le había mandado decir. Los soldados enemigos no estaban venciendo, dijo el mensajero, pero cuando nos atacaron a un campo abierto pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, de modo que murieron varios de los nuestros. También ha muerto Urías elitita, siervo de su majestad. Entonces David le dijo al mensajero: dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad y hasta destruirla, y anímalo. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que el Señor había hecho, lo que David había hecho, le desagradó al Señor. Le desagradó al Señor. Entonces, miren cómo un pecado llevó a otro pecado y a otro pecado, y era David, el ungido por Dios, aquel rey de Israel que Dios puso. Y miren cómo él cayó en el pecado del adulterio, vio a una mujer que no era su esposa, la tomó, hizo el pecado de adulterio, y no bastar con eso, planificó la muerte de aquel que era su esposo, una muerte premeditada. Miren cómo él le dio entrada al pecado a su vida, y después fue un efecto dominó, un efecto dominó, un efecto dominó. El adulterio desagradó a Dios, y después de eso, ese bebé que estaba esperando Betsabé más adelante de la historia, ese bebé falleció. Dios, como castigo a eso que David hizo, no dejó que el bebé siguiera viviendo. David lo aceptó, se arrepintió de su pecado. David nunca dejó de adorar al Señor. Pecó porque era hombre y falló, pero también era un siervo fiel y se arrepintió. Se arrepintió, ayunó, le pidió perdón a Dios y Dios aceptó su perdón.
Pero ahí es donde nosotros vemos que todo pecado desde el inicio lleva consecuencias. Todo pecado, el pago del pecado es la muerte. Y David, a través de ese primer pecado que muchos hoy podemos ver como, una infidelidad, la infidelidad. Después, ¿cuántos casos nos han visto que viene el esposo furioso y mata a los amantes? Eso es lo que podemos resultar nosotros del pecado. El pecado trae más pecado, el pecado trae muerte y trae destrucción. Lo otro que les quiero leer está en Primera de Reyes 2, del 1 al 4, y dice así: Últimas instrucciones de David. David ya estaba próximo a morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Según el destino que todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como un hombre. Cumple los mandatos del Señor tu Dios. Sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas, el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con toda el alma y con todo corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Mire cómo David, a pesar de que antes había pecado y a pesar de que antes había faltado a Dios, él se arrepintió e insistió a su hijo Salomón, que fue el próximo rey, de que obedeciera los estatutos que están en la ley de Moisés. La ley de Moisés son los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, más todo lo que ellos pasaron por el desierto y todo lo que vino después de reglas y estatutos. Pero miren, como uno de esos mandamientos es: no cometerás adulterio, porque así prosperarás, así te irá bien en tu vida y serás de agrado para el Señor. Lo otro que les quiero leer está en Segunda de Reyes 2, 19, 22, y dice así: Eliseo purifica el agua. Luego los habitantes de la ciudad le dijeron a Eliseo: Señor, como usted puede ver, nuestra ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala, por eso la tierra ha quedado estéril. Tráigame una vasija nueva y échenle la sal, le ordenó Eliseo. Cuando se la entregaron, Eliseo fue al manantial y arrojando la sal, exclamó: Así dice el Señor, yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. A partir de ese momento y hasta el día de hoy, el agua quedó purificada según la palabra de Eliseo. Esto que les leí es una introducción a lo que les voy a leer a continuación sobre qué es la sal. ¿Por qué la sal es tan importante? ¿Por qué Jesús mencionaba la sal? ¿Y cómo la sal purificó el agua? La ciudad era muy buena, pero el agua era mala. Y por eso nada, ninguna de las siembras terminaba de ser una buena cosecha. Y ya les voy a dar la clave de esto. La clave de esto está en Mateo 5, del 13 al 16, y dice así: Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de la colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Jesús hacía ver la sal como algo que conserva. La sal conserva la carne. Si nosotros le echamos sal a la carne no se pudre. Entonces Eliseo con la sal limpió las aguas. ¿Para qué? Porque las aguas estaban pudriendo las cosechas. Muchas veces las corrientes de la humanidad, las corrientes de los murmullos, las corrientes de la política, la corriente de lo que nosotros vemos natural está podrida. Está podrida. Todo lo que nosotros hoy vemos en las redes, todo lo que nosotros hoy vemos en las noticias, todo lo que nosotros hoy vemos y aprendemos es pudredumbre. Pero nosotros, como la sal que Jesús dijo que nosotros éramos, tenemos que purificar, tenemos que preservar el mundo, tenemos que decir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal delante de los ojos de Dios, como Jesús nos enseñó. No lo que nosotros creemos que esté bien, no nosotros lo que creemos que esté mal, lo que Dios dice que está bien y lo que Dios dice que está mal. Tenemos que aplicar esa sal a las aguas, tenemos que purificar las aguas y las corrientes que Dios puso en este mundo y que el mundo se ha encargado de hacerlas podridas, para que nuestras cosechas que hoy estamos cosechando estén podridas también. Entonces, ¿cómo podemos lograrlo? Ser la sal del mundo, preservar la carne, preservar los ríos, preservar lo bueno para que no se pudra, sino más bien se conserve y se consagre al Señor. Lo siguiente que les quiero leer está en Mateos 5 también, del 27 al 28. Y dice así, es sobre el adulterio. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón.
Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Sonará exagerado, pero no es exagerado. Todo entra por aquí. Todo entra por los ojos. Cuando nosotros dejamos que el pecado entre a nuestros ojos, nuestro corazón se apudra. ¿Por qué? Porque ya hace efecto en nuestro corazón y tendemos a darle placer al pecado. Si nosotros podemos no permitir que el pecado entre por nuestros ojos, si no, pongo el ejemplo, si tú miras una mujer y miras a un hombre y tienes un mal pensamiento con esa mujer, con un mal pensamiento con ese hombre, te ves tentado a, vamos a decirlo en la palabra coloquial, a bucearlo, aparta la mirada, apártala, porque ese mal pensamiento conlleva a un mal deseo del corazón y ese corazón poco a poco se va enfriando. Entonces ya vas a empezar a hacerlo de manera más habitual y vas a poco a poco inclinándose hacia el pecado y olvidándote que tú tienes una pareja a la que debes serle fiel. Muchos dicen, ay no, pero mirar no está mal, mirar está permitido. No, Jesús lo dijo. Pues yo os digo que aquel que mire y desee a otra mujer, o lo pongo hoy en día, a otro hombre, ya habrá cometido pecado en su corazón. Lo siguiente que les quiero leer está en Hebreos 13:4, versículo 4. Dice así, señala de manera directa el orden que Dios da a las relaciones. Tengan todos por honrosos el matrimonio y el lecho conyugal, sea sin mancha. Porque Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Miren cómo esto nos lleva a que pronto, y en muchos versículos de la Biblia, en muchas palabras dice que Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. No solo a los adúlteros, no solo son infieles aquellos que están casados y cometen pecados, infidelidad, también los fornicarios. Lo expliqué al principio del video. Fornicar es cometer un acto sexual fuera del matrimonio, aún no estando casados. Y Dios va a juzgar eso, porque no está bien delante de los ojos de Dios. Nosotros somos el templo de Dios, nosotros somos la casa de Dios. Y al momento de fornicar con una persona que no sabemos quién es, que no conocemos, simplemente no estamos casados delante del orden como Dios nos ha mandado, es pecar. Estamos dejando que el pecado entre en nuestras vidas. Entonces, seremos juzgados por eso. Debemos arrepentirnos y debemos caminar delante del orden como Dios nos mandó. Porque nosotros sí queremos adaptar a Dios para lo bueno. ¿Qué nos pasa? Ah, Señor, dame salud, Señor, dame dinero, Señor, bendice mi vida. Pero no queremos obedecer. No queremos, por más difícil que suene, o por más anti-actualizado que suene, por más antiguo que suene, es lo que Dios quiere. Dios no ha cambiado. Dios lo dice, yo soy el mismo de antes, el mismo ahora y el mismo que seré mañana. Entonces nosotros queremos cambiarlo a nuestra manera. Nosotros queremos actualizar. Nosotros somos los inteligentes, los que no lo sabemos todas. No es así. Debemos seguir siempre los estatutos de Dios para ya recibir esa bendición. ¿Y saben qué es lo más hermoso de todo esto? Que Dios nos siga amando aún en nuestras imperfecciones. Dios nos siga amando aún en nuestro pecado. Dios nos siga amando aún con nosotros, con nuestra mentalidad soberbia de querer sabérselas todas. Dios nos sigue amando. Pero el día de mañana vamos a tener que rendir cuentas. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? No, Señor, esa era mi noviecita y yo lo hice. No va a ser excusa. Ya, yo te amo, pero eso estaba incorrecto. Y lo último que les quiero leer está en 1 Corintios 7, versículo 2, y dice, pero a causa de los fornicadores, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El apóstol Pablo aquí establece el matrimonio como el único marco legítimo para satisfacer los deseos sexuales. Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ese es el marco legítimo delante de los ojos de Dios para nosotros poder llevar relaciones sexuales. Si antes tuviste relaciones sexuales y hoy estás arrepentido, hoy te quieres arrepentir, está bien. Como les dije en el principio, desconocer la ley no nos exime de su cumplimiento, pero está bien, podemos arrepentirnos, pero hay que vete y no pecar más. Por más difícil que suene, ¿es difícil? Sí, muy difícil. Pero recuerden que el camino que Jesús nos marca no es fácil. Él nunca nos prometió facilidad, nunca nos prometió que no tendríamos problemas. Él nos prometió salvación. Y si yo quiero un día estar en el cielo, allá arriba, y tener la salvación, debo seguir esto.
estatutos y mandamientos por amor, no por miedo. A mí Dios no me estaba obligando a nada. A mí Dios no me está diciendo, mira, hazlo porque yo lo digo. No, por amor. Porque yo quiero tenerlo a Él presente en mi vida. Y al yo faltar los mandamientos que están aquí en este libro hermoso que Él hizo, debo poder cumplirlos para yo tener a Dios en mi vida. Debo poder agradarlo de esa manera. Entonces los invito a reflexionar en estos dos temas. Si estás casado y cometiste adulterio, estás tentado a cometer adulterio, echa reversa. Echa reversa, mira, pide el perdón a Dios primero, pide perdón a tu pareja y conságrate a Dios primero y conságrate a tu pareja. Sean uno, alimente ese amor y consigue la solución que tal vez hoy en día ves en las manos del pecado. Consigue en las manos de Dios, habla con Él y Él te va a ayudar. Y si no estás casado, pero eres fornicador, como es lo más común hoy en día, empecemos a aplicar la ley de Dios en nuestro día a día. Sí, es muy tentador el acto, y más hoy en día, pero una vez que lo probaste, ya quieres seguirlo probando, y es por eso que Dios nos dice, después del matrimonio, ¿para qué? Para que sea con una sola persona. ¿Qué más bonito ha de ser de estar con una persona toda tu vida? Conociste a esa persona, te casaste con ella, te consagraste para ella, estás con ella y ya, moriste con ella. Esa historia romántica que nosotros vemos en televisión de los dos viejitos que se conocieron siendo jóvenes, se guardaron y siguieron juntos hoy en día. Es una historia de amor. Eso es lo que quiere, que, Dios, que nos amemos unos a los otros. Los invito a esta reflexión, que Dios los bendiga, que mantenga su corazón limpio, que les aclare la mente y que nos siga dando palabra día tras día para poder rectificar nuestras vidas, conseguir su misericordia, conseguir su gracia y ser salvos en el nombre de Yeshua. Que Dios los bendiga, los guarde. Nos vemos en un próximo capítulo.